y en este video vamos a hacer un tier list de los fichajes más caros de la historia del Barça. Todos sabemos que el Barça en estos momentos no está bien económicamente hablando, y en gran parte es gracias a que no ha sabido fichar bien los últimos años, ha pagado sobreprecios, ha tenido fichajes que no han terminado de rendir bien, con fichas muy altas que después han salido ya sea a coste cero, cedidos o a precios muy bajos. Entonces vamos a comentar los fichajes más caros de la historia del Barça en este formato estilo tier list, en el que los vamos a rankear de la siguiente manera: históricos, jugadores que hicieron historia en el Barça, ya sea ganando muchas ligas, alguna Champions. Siguiente, jugadores increíbles, bueno, jugadores que sí dieron el nivel, que sí dieron lo que se esperaba de ellos o incluso un poco más. Siguiente, jugadores decentes, bueno, jugadores que cumplieron sin más, que tampoco destacaron enormemente, pero que dieron un rendimiento aceptable. Siguiente, jugadores malos, jugadores que el Barça ya sea que pagó un sobreprecio por ellos o que simplemente nunca fueron tan buenos. Y en los malísimos van a ser los fichajes que no dieron el nivel y que después del Barça acabaron en ligas exóticas, en ligas de retiro, en donde tampoco están destacando. Recuerden que esto es solo mi opinión, que estamos aquí para hacer un debate constructivo, un debate sano. Y si te gustan estos videos, no te olvides de darle like, suscríbete y dejar aquí abajo tus comentarios. De verdad que nos ayuda muchísimo a los creadores, entonces de verdad que te lo agradecería mucho. Sin más, vamos a empezar con este tier list. Y vamos a empezar muy fuerte este tier list, empezando con el lateral portugués de 30 años, Nelson Semedo, quien llegó proveniente del Benfica por 36 millones de euros. A ver, Semedo es un lateral que a mí la verdad nunca me gustó, la verdad me parecía malísimo. No entiendo cómo llegó al Barça, pero era de estos fichajes estilo Bartomeu. Acabó jugando en el Wolverhampton, club que juega hasta el día de hoy, así que Nelson Semedo vamos a empezar muy fuerte, pero yo sí lo pondría hasta el final del tier list en la categoría de malísimos. Sigamos con Luis Suárez, el pistolero. Llegó proveniente del Liverpool por 81 millones de euros. Luis Suárez creo que no hay mucho que pensar, es un histórico del FC Barcelona, gran fichaje, uno de los mejores de su historia. Y siguiendo la lista con Paulinho Becerra, el centrocampista brasileño, que llegó proveniente de China por 40 millones de euros. Se hablaba mucho del fichaje de Paulinho en el momento, muchos no estaban de acuerdo con el precio, otros pensaban que sí, que podía dar el nivel. Yo a Paulinho lo voy a poner en la categoría de decente, creo que dio un buen nivel. Además, creo que salió del Barça sin pérdidas al final, regresó al fútbol chino, entonces Paulinho vamos a ponerlo en decentes. Y siguiendo la lista con André Gómez, el centrocampista portugués proveniente del Valencia, por quien el Barça pagó 37 millones de euros. Y aquí es en donde entramos en un terreno un poco difícil, ya que André Gómez pintaba para ser un gran centrocampista, dio un muy buen rendimiento en el Valencia, entonces los 37 millones creo que aquí estaban más que justificados, aunque es cierto que tenía mucha competencia en ese centro del campo del Barça. También es cierto que André Gómez no dio el nivel, dio un muy mal rendimiento en el Barça y a partir de ahí se apagó. Aún así creo que era un buen jugador, pero como no dio el nivel vamos a tener que ponerlo en malo al bueno de André Gómez. Y siguiente vamos a hablar de el brasileño Malcom, quien llegó al Barça por 41 millones de euros. Este fue un fichaje un poco extraño de los que solía ser Bartomeu. Malcom llegó al Barça, se fue el verano siguiente. Me parece que por la misma cantidad, creo que Malcom no dejó pérdidas y cuando estuvo dio un nivel bastante aceptable en mi opinión. Entonces a Malcom vamos a ponerle en la categoría de decentes. Siguiente vamos con Artur Melo. Artur Melo llegó al Barça proveniente del Gremio por 31 millones de euros. A mí sinceramente Artur me pareció un fichajazo. Era muy parecido a Xavi Hernández. Tuvo la mala suerte de caer en este Barça de Bartomeu, que era un desastre, tanto en la gestión como en lo deportivo. También se hablaba de que tenía problemas de profesionalismo. Artur acabó yéndose a la Juve en un extraño trueque con Miralem Pjanic, pero a mí Artur era un centrocampista que me encantaba, sinceramente me parecía buenísimo. Se hablaba de que el Barça lo quería recuperar, no sé si siga en la mesa esa opción, pero
A Arthur vamos a ponerlo en decente, tampoco puedo ponerle mucho más porque es cierto que era un jugador que apenas iba en ascenso y para mí que dejó el Barça muy pronto. Así que Arthur Melo cae en la categoría de decentes. Ahora vamos a hablar de Ousmane Dembélé, el ex del Barça ahora, jugador del Paris Saint-Germain. Llegó al Barça proveniente del Borussia Dortmund por 140 millones de euros. Es uno de los fichajes más caros de su historia. A mí Dembélé me parece muy bueno. Llegó proveniente del Dortmund, quien había pagado 10 millones por él o 15 millones hace apenas un año. Digamos que multiplicó por 10 su inversión, cosa increíble. Para mí el Barça nunca debió pagar tanto por Dembélé. Claramente era un jugador de 40 o 50 millones, no mucho más. Pero era en esta época de Bartomeu donde el Barça pagaba a veces hasta el triple del valor de mercado de los jugadores. Entonces claro que es un precio infladísimo. Fue posterior a la salida de Neymar, el Barça estaba desesperado. Entonces Dembélé, aunque dio un buen rendimiento, creo que nunca llegó a cumplir las expectativas. Estuvo mucho tiempo lesionado, tuvo varias acciones que no eran del todo profesionales. Entonces creo que Dembélé entra en la categoría de malo, siendo un buen jugador, pero con lo que costó creo que se esperaría muchísimo más del rendimiento que dio Ousmane Dembélé en el Barça. Seguimos con Clément Lenglet, el central francés que llegó proveniente del Sevilla por 36 millones de euros. Bueno, para mí Lenglet dio un muy buen nivel en el Barça. Evidentemente fue de más a menos. Llegó a tener un valor de mercado de incluso 70 millones de euros. Pero esto fue en un periodo muy breve y a partir de ahí empezamos a ver el claro descenso de Lenglet. A día de hoy juega en el Tottenham, sigue perteneciendo al Barça. Veremos qué hacen con él. Tiene una ficha muy alta, por eso el Barça no ha podido traspasarlo. Para mí que el Barça debería intentar recuperar a Lenglet. Me parece un gran central, aún es joven. Pero veremos qué hace el FC Barcelona con Clément Lenglet. Vamos a ponerlo en la categoría de decente. Sinceramente no me parece tan caro, pero tampoco de un rendimiento estratosférico como se esperaba. Y continuamos con Frenkie de Jong, el futbolista neerlandés que llegó proveniente del Ajax por la suma de 86 millones de euros. Aquel Ajax de Ten Hag que todos recordamos, semifinalista de Champions. A mí Frenkie de Jong no me pareció un mal fichaje, sinceramente, creo que fue un gran fichaje, pero también es cierto que creo que no ha terminado de dar el nivel que todos esperábamos de ese Frenkie de Jong del Ajax. Creo que ni siquiera ha logrado igualar esa versión del Ajax Frenkie de Jong. No me parece un jugador increíble ni histórico, lo pondría en decente. Creo que su rendimiento ha sido irregular a lo largo de estas temporadas. Aún así creo que tiene un gran nivel, entonces vamos a ponerle en la categoría de decente. Siguiente vamos con Zlatan Ibrahimovic. Para quien no recuerde, Ibrahimovic estuvo en el Barça de Guardiola, ni más ni menos. Petición expresa del entrenador. Llegó proveniente del Inter por 70 millones de euros. Creo que es difícil decir que Zlatan fue un mal fichaje, aunque no rindió en el Barça. De un rendimiento muy bajo a comparación de lo que él estaba acostumbrado. Es cierto que tenía grandes nombres por delante que tal vez lo opacaban, como era el caso de Messi. Ibrahimovic no lo hizo bien en el Barça, pero aún así vamos a ponerlo en decente porque creo que el fichaje en sí estuvo bien realizado. Siguiente vamos con Alexis Sánchez, el futbolista chileno proveniente del Udinese, quien llegó al Barça por apenas 26 millones de euros, terminó yéndose al Arsenal y es un jugador que la rompió en la Premier League, dio un gran nivel, se posicionó en los mejores jugadores del mundo. Para mí Alexis Sánchez fue un fichaje increíble, fichaje impresionante, dio un gran nivel, jugador muy infravalorado. Para mí Alexis Sánchez es de los mejores jugadores que yo he visto, es un jugador que domina todos los registros, muy completo. Entonces Alexis Sánchez es un fichaje espectacular por parte del Barça. Y seguimos con el centrocampista turco Arda Turan, quien llegó proveniente del Atlético de Madrid por 34 millones de euros. Arda Turan vamos a tener que ponerlo en malísimos. Creo que es un jugador que, si bien tenía un gran nivel en el Atlético de Madrid y parecía un muy buen fichaje, el jugador llegó pensando que venía a caminar al Barça, decía que iba a correr mucho menos en el Atlético de Madrid. A partir de ahí su carrera fue en picada. También tenía mucha competencia en ese centro del campo del Barça. Creo que eso también contribuyó a que Arda no pudiera dar su mejor versión. Insisto, era un gran jugador, pero aún así lo voy a tener que poner en malo. El fichaje de Arda Turan no salió bien.
así que no puedo ponerlo mucho más arriba en esta lista. Siguiente, vamos con Cesc Fábregas, jugador que llegó proveniente del Arsenal por 34 millones de euros, canterano del Barça, gran jugador, muy técnico, con mucha visión de juego, era un jugador que metía muchos goles, asistía muchísimo. Para mí, Cesc Fábregas entra en la categoría de increíbles, grandísimo jugador, gran rendimiento, no hay mucho más que decir. Lo mismo con David Villa, el ganador de la Champions League con el Barça, entra directo a los increíbles. Gran jugador con una gran definición, con un gran desmarque de ruptura. David Villa, de esos jugadores que yo siempre querría en mi equipo. Entonces, fichaje increíble del FC Barcelona. Y siguiendo con nuestra lista, el siguiente jugador es Samuel Eto'o, el futbolista camerunés proveniente del Mallorca, llegó al Barça por 27 millones de euros, un grandísimo fichaje. Yo a Eto'o lo voy a poner en la categoría de históricos, un delantero de época. Marcó muchísimos goles en el Barça y además aportaba muchísimo en la presión. Entonces, Samuel Eto'o creo que es un fichaje que salió de maravilla. Y siguiente, vamos con probablemente la gran polémica de este video, pero yo voy a poner a Antoine Griezmann en malísimo, jugador francés que llegó proveniente del Atlético de Madrid por 120 millones de euros. Griezmann es uno de los jugadores más sobrevalorados que he visto, sinceramente. Pagar 120 por Griezmann es un fichaje estilo Bartomeu, insisto. Pagar el triple por un jugador creo que es algo que hizo más de una vez. Griezmann no dio el nivel en el Barça, parecía muchas veces que jugaba incluso en contra del equipo, ya no solo con uno menos. Entonces a Griezmann no lo puedo poner más arriba de malísimos, pésimo fichaje para el Barça. Terminó regresando al Atlético de Madrid un par de temporadas después por 20 millones de euros, que creo que es un precio mucho más ajustado a lo que es el jugador. Entonces Griezmann nunca debió costar más de 40, vamos a ponerlo en la categoría de malísimos. Seguimos con la lista con Francisco Trincao, un tanto de lo mismo, futbolista que nunca debió llegar al Barça, no tenía nivel Barça. Era de estos fichajes que son un poco raros con el tema de las comisiones, con el tema de los agentes. Entonces Trincao creo que entra directo en la categoría de malísimos, no dio el nivel. Cuando salió del Barça no volvimos a saber absolutamente nada de él. Entonces creo que Trincao, pagar 31 millones por él me parece una apuesta un poco exagerada, sinceramente. Y seguimos con Paco Alcácer, el delantero español proveniente del Valencia, por quien el Barça pagó 30 millones de euros. Paco Alcácer creo que dio un nivel decente en el Barça. Además se fue sin dejar pérdidas, llegó al Borussia Dortmund donde también dio un nivel decente. Entonces a Paco Alcácer no fue excesivamente caro, así que vamos a ponerlo en fichaje decente. Seguimos con Miralem Pjanic, futbolista que llegó al Barça producto de una operación extraña con Artur Melo, una especie de trueque para cuadrar las cuentas de los dos clubes, tanto de la Juve como las del Barça. Pjanic creo que lo hizo muy bien, creo que se le despreció bastante en el Barça, creo que estaba dando un buen nivel y salió de manera un poco injusta. Es cierto que también tenía una ficha altísima, por lo que era difícil mantener al jugador en la plantilla, y que los 60 millones de euros son un poco ficticios, ya que todo era una movida para cuadrar las cuentas. Realmente el Barça no pagó 60 por él, pero aún así a Pjanic vamos a ponerle en mal fichaje porque era un futbolista que ya tenía una edad. Además lo estás intercambiando por uno de tus mejores jugadores de ese momento, que era Artur Melo. Así que vamos a poner a Miralem Pjanic en mal fichaje, vamos a ponerlo en malo. Y siguiendo esta lista vamos con Dani Alves, el lateral diestro brasileño proveniente del Sevilla, llegó al Barça por tan solo 35 millones de euros. Es verdad que para la época podría parecer un poco caro, pero creo que Dani Alves entra directo a la categoría de histórico, uno de los mejores laterales diestros de la historia. Sinceramente me faltan las palabras para describir lo bueno que era Dani Alves. Un lateral de época, grandísimo jugador, muy profesional, estuvo muchos años en el Barça. Después continuó su carrera en la Juve donde también dio un gran nivel. Entonces Dani Alves desde luego fichaje histórico. Y continuando esta lista con Neymar. Neymar, otro que yo pondría en la categoría de histórico.
¿Quién no recuerda este Barça de la MSN, del gran tridente del Barça con el que consiguieron ganar la Champions en 2015, junto con Suárez y Messi? Entonces Neymar creo que también entra en la categoría de histórico, si bien lo pondría un escalón por debajo de Dani Alves en la historia del Barça. Pero aún así pagar 88 millones por Neymar, se hablaba de 100, se hablaba de 60, pero realmente no sabemos exactamente cuánto le costó Neymar al Barça. Aún así, lo que sea que le haya costado me pareció estaba más que justificado. Grandísimo jugador de gran talento, quien además terminó dejando 222 millones en la caja del Barça. Entonces, fichaje redondo, no hay mucho más que comentar de Neymar. Y siguiendo en la lista vamos con Ronaldinho Gaucho, futbolista que llegó proveniente del PSG por apenas 32 millones de euros. Es cierto que hace 20 años 30 millones de euros era mucho más de lo que es ahora mismo, pero aún así evidentemente Ronaldinho, historia pura del Barça. Vamos a ponerlo en fichaje histórico, evidentemente, de un gran nivel, ganó la Champions y cautivó el corazón de millones con su fútbol. Entonces, fichaje histórico el de Ronaldinho. Ahora, siguiendo en la lista, vamos con Samuel Umtiti, jugador que llegó proveniente del Olympique de Lyon por 28 millones de euros. A Umtiti vamos a ponerlo en increíble, creo que dio un grandísimo nivel. Umtiti llegó a posicionarse como uno de los mejores centrales del mundo, teniendo un valor de mercado de más de 70 millones de euros en un momento. Sinceramente creo que Umtiti fue un gran fichaje. Campeón del mundo con Francia, un central que a mí me encantaba, y a día de hoy aún no sé si fue la decisión correcta ir al Mundial a costa del resto de su carrera en el Barça y en el fútbol de élite. Aún así, Samuel Umtiti, fichaje espectacular, de un gran nivel, entonces vamos a ponerlo en increíbles. Y acabando con el que en mi opinión es el peor de todos, vamos con Philippe Coutinho. Espero no tener muchos dislikes por estos, pero Coutinho era malísimo, malísimo, el peor futbolista que, para los que no lo vieron, era el peor que podía haber en el campo. Coutinho era un fantasma la mayor parte del tiempo. Los invito a ver varios de sus partidos en el Barça porque sinceramente Coutinho no daba el nivel. No entiendo cómo llegó ahí. Y menos por la cifra de 150 millones de euros. Es el fichaje más caro de la historia del Barça, un absoluto desastre. Además llegó con una ficha altísima, entonces si hubiera una categoría Coutinho lo pondríamos ahí, pero vamos a ponerlo en malísimo Philippe Coutinho. Ahora una pequeña anécdota que no sé si todos recuerdan, pero mucha gente se tiraba las manos a la cabeza diciendo cómo el Barça va a pagar 60 millones de euros por Philippe Coutinho. Y es ahí donde entraba Bartomeu a decir no solo voy a pagar 60, voy a pagar 160 millones por él. Entonces un fichaje absolutamente desastroso. Y si bien es cierto que no es culpa del jugador haber costado tanto, el rendimiento que fue terrible, luego llevándose las manos a las orejas en un partido cuando había metido un gol, después de haber estado desaparecido toda la temporada. En fin, nadie entiende el fichaje de Coutinho. Acabó jugando en el Aston Villa, donde pues estuvo en su línea y ahora juega en Arabia. Además, no olvidemos que Coutinho terminó saliendo cedido al Bayern, donde además de todo esto le metió 2 goles al conjunto blaugrana en esa histórica eliminación de Champions. Terminó yéndose al Aston Villa por 20 millones de euros, entonces un fichaje absolutamente desastroso y seguramente el peor fichaje en la historia del Barça y uno de los peores, si no el peor en toda la historia del fútbol. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, dale like, no te olvides de suscribirte. Si no estás de acuerdo con alguna de las categorías, igual pónmelo aquí abajo en los comentarios y lo discutimos entre todos. Nosotros nos vemos en el próximo video. I'm lost in my fears and nobody knows that I'm